Pero vamos a orar ahí donde estamos, Padre. Gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, por la oportunidad que nos das de mirar, de escudriñar, Padre Yahweh, tu palabra. Te pedimos que seas tú quien nos hable a la vida y el corazón de cada uno de nosotros. Que a través de esta palabra, Padre Yahweh, tú traigas una enseñanza de vida, cualquiera que sea nuestra situación, nuestra condición, que nos ayudes a poder reflexionar a través de esta palabra y poder entender, Padre Yahweh, que todo lo que fue escrito en épocas pasadas fue escrito para enseñanza y para instrucción nuestra, para que a través de ello podamos tener la esperanza. Padre, gracias que al escudriñar y mirar esta palabra, también puedas traer consuelo y esperanza a nuestras vidas, sabiendo que tú volverás y que tú retornarás, si permanecemos como un pueblo fiel a ti, Padre Yahweh, en todas las cosas. Ayúdanos que seas tú levantando hombres y mujeres fieles a ti y no al hombre. Hombres y mujeres fieles que te crean a ti y que sea tu palabra, Padre Yahweh, la verdad sobre todas las cosas. En el nombre de Yeshua, y todos decimos amén y amén. Vamos al libro de Números. Sabes, hay mucho donde tú y yo podemos tomar parte de esta palabra. Y sabes, comparto contigo, no, gracias al Padre que es el que nos da las fuerzas, las fortalezas. Pero ya había pedido a Fide, ¿verdad? Le digo, Fide, prepárate, ¿verdad? Porque empecé, no sé, fue muchos llamarían ataque, no sé, ¿verdad? ¿Cómo podrían decir? Empecé con mucho escurrimiento nasal, la presión aquí un poco. Y dije, bueno, si es tu voluntad, Padre, bueno, estudio. Me preparo, y si es tu voluntad el que pueda compartir tu palabra, pues eres tú quien hace a través de nosotros. Pero sabes, hay mucho donde tú y yo podemos mirar y vamos a la palabra mejor, ¿verdad? Que es lo más importante. Números capítulo 16. Y vemos que aún mucho de lo que tú y yo podemos mirar tiene mucha enseñanza esta porción. Pero hay tantas cosas que tú y yo podemos encontrar en los primeros capítulos o en los primeros versículos de esta porción del capítulo 16. Y vemos que esta porción, vamos a Números capítulo 16. Dice, y se reveló Coré, dice, hijo de Izar, hijo de Coat, dice, hijo de Leví, dice, con Datán de Abiram, dice, y los hijos de Eliab, dice, Ión, dice, hijo de Pelet, hijos de Rubén. Pero vemos que esta porción empieza, si tú lo podemos mirar, nos habla acerca de un descontento, podríamos decirlo de esta manera, de un descontento que había en el corazón de este hombre de Coré. Pero no solamente ese descontento tocó y afectó lo que era la vida de esa persona, sino que ese descontento también vino y afectó también la vida de otros que tenían tal vez el mismo resentimiento, la misma actitud que este hombre Coré podía tener. Y fíjatelo, vemos una de las cosas. Entonces, Coré, que lleva el nombre de uno de los hijos de Coat, quien era Coat, recordemos que Coat era uno de los hijos de Leví. Entre ellos, los hijos de Leví se encontraban Gerson, Merari, vemos que era Coat. Y recordemos que todos, si podríamos decirlo, creo que lo dije hace como 2 semanas, todos, podríamos decir, todos los sacerdotes, por decirlo de esa manera, podríamos decir, los sacerdotes son todos levitas, mas no todos los levitas eran sacerdotes o podían ser sacerdotes, porque primeramente, si podemos mirarlo, recordemos que el sacerdocio era únicamente ¿para quién? Para los de la tribu de Leví, que eran descendientes de ¿quién? De Aarón, y que a ellos les pertenecía lo que era el sacerdocio. Pero Coré, si tú y yo podemos mirarlo, comenzó a tener una especie de celos, en cierta manera, o un descontento, vamos a llamarle celos, descontento, en la vida, en el corazón de ¿quién? De este hombre de Coré, porque pensaba que él también podía ser sacerdote, o que podía estar a cargo de algo, o podía ser jefe de algo de los jefes de la casa de Coat. Descendió Coat. Una de las cosas que podemos mirar es que si pienso, o si soy hijo de Leví, o descendencia de Leví, ¿por qué no podré ser sacerdote? ¿O por qué no podré tener un cargo también de la misma manera? Porque recordemos que era también de los primogénitos, era de los primeros. Ahora, si tú y yo podemos mirar, vemos que la descendencia de Coat era Amram, y engendró ¿a quién? A Aarón, y ¿a quién más? A Moisés. Y Aarón engendró ¿a quién? A Nadab, a Abiú, Eleazar, y se me fue el nombre de otro, Itamar, ¿verdad?
vemos que entonces la descendencia de Leví vinieron a ser, o la descendencia de Coat, vemos que engendró a quién primeramente. Coat engendró a Amram, engendró a Aarón, a Moisés, y Aarón, vamos a llamarle de esa manera, engendró a Nadab y Abiú, a quien eran los que les pertenecía, ¿quién? El sacerdocio, porque era por medio de esa línea. Porque vemos que de los otros hijos que le nacieron, ¿a quién? A Coat vino a ser ¿quién? Izar, quien engendró a Coré, a Nefeg, creo que es el nombre, y Sieri, o sería algo, un nombre parecido, algo así se me fue de la mente. Y vemos cómo Elohim da cierta responsabilidad. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, Él nos da ciertas responsabilidades a cada uno de nosotros. ¿Cuántos entendamos eso? Y es importante que tú y yo podamos entender quién es. Fíjate, la misma palabra en el Nuevo Testamento dice quién es el que da dones a los hombres. ¿Quién es? Es Él. Quien da las habilidades para hacer las cosas, ¿quién es? Es Él. No es el que quiere ni el que desea, sino es de Él quien da dones. ¿A quién? A los hombres. Y con esos dones que nos da ciertas responsabilidades para que tú y yo podamos ejercer. ¿Dónde? Dentro del ministerio, dentro del cuerpo local, si tú le quieres llamar, para la edificación del cuerpo del Mesías, etcétera, etcétera. Pero vemos que lo da con un fin, con un propósito para la edificación de todos. Pero en esas responsabilidades son responsabilidades que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Y no debemos en cierta manera de mirar las responsabilidades que le han sido asignadas al hermano, por decirlo de esta manera, y codiciar su posición, su título o la responsabilidad que lleva a cargo, como lo hizo Coré en estas circunstancias. Vemos que Coré no estaba mirando la responsabilidad, porque recordemos que a Coré se le fue dada una responsabilidad, mas sin embargo Coré no estaba mirando la responsabilidad que le fue dada a él, sino que estaba mirando la responsabilidad que se le fue dada ¿a quién? A alguien más. Y no puso atención en sus responsabilidades que tenían por estar codiciando o teniendo celos por la responsabilidad que alguien más tenía. Pero sin importar cuál sea la responsabilidad que Yahweh te ha dado, que Yahweh me ha dado a mí, es nuestra responsabilidad hacer de la mejor manera esa responsabilidad que Yahweh nos ha encargado. ¿Cuánto lo entendemos? Tú y yo lo podemos mirar. Yo tengo un ejemplo muy grande. Y muchos de nosotros provenimos del cristianismo. Yo te lo conté hace mucho tiempo. Para mí era mejor que no me pusieran al frente. Para mí, si me ponías en la área de atrás, era la dicha, era la alegría, era el mejor lugar para mí, tal vez no para todos, porque para muchos importa mayormente la responsabilidad o el que otros lo vean que está al frente. Y si alguien me ve que yo estoy al frente, eso significa que yo soy algo y que puedo sobresalir sobre la vida de los demás. Pero sin importar, algo que tú y yo tenemos que recordar es que no importa cuál es la responsabilidad que Él nos ha dado, cualquier responsabilidad que tú y yo tenemos dentro del reino es tan importante como cualquier otra. ¿Cuánto lo entendemos? Porque no se puede trabajar si es uno o si es la otra. Recordemos que es lo que decía Pablo en el libro de Corintios. Dice, porque todos somos parte de un cuerpo, y como parte de un cuerpo, Él nos dio ciertas funciones. Algunos son pies, otros son manos, otros son la cabeza, que es Yeshua, y pies, nariz, oídos, etcétera, etcétera. Pero dice Pablo, pero si todos fuéramos manos, si todos fuéramos pies, pues sería imposible. Mas sin embargo, como Él dio diferentes dones y nos dio ciertas responsabilidades, en esas responsabilidades que Él nos los dio con un fin y con un propósito para que el cuerpo pueda seguir avanzando. Pero la realidad o el cuerpo de ese grupo de creyentes, si le quieres llamar, ¿quién es? Es Él. Y sin importar si eres pie, si eres mano, si eres brazo, los pies se necesitan para poder avanzar, para poder caminar. Pero si todos fuéramos pies, pues podríamos avanzar y caminar. Pero ¿quién puede abrazar? Con las manos tú puedes abrazar, tú puedes brindar cariño, tú puedes traer consuelo a la vida de otros. A través de tu palabra tú puedes traer consuelo al corazón de la vida de otros que sufren. Pero tenemos que fijar, ¿sabes cuál era el punto? Es que Coré estaba más enfatizado en la responsabilidad que se le había sido conferido a alguien más,
y descuidó el llamado que se le había dado sobre su propia vida. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, no importa cuál sea tu función dentro del cuerpo, tu función es importante delante de los ojos de Yahweh. Ay, pastor, es que yo ¿qué hago? Es que yo nada más limpio, recojo. ¿Sabes una cosa, amado? Aún el papel que tú tomas el cuidado para recogerlo cuando tú entras a este lugar y tú lo miras y tú lo recoges y lo tomas y lo pones en el cesto de basura, este es un lugar que Yahweh te ha dado. Este es un lugar que Yahweh nos ha dado porque es parte del cuerpo, es cuidar de la casa de quién, cuidar de la casa de Él. De nuestra responsabilidad es lo que tú y yo tenemos, el venir a limpiar. Sabes, cuando yo empecé a conocerle a Él, pues yo creo que tal vez muchos deseaban el lugar de enfrente. Pero yo me recuerdo a veces pastor Hugo decía, vamos a cortar el zacate. ¿Y quiénes se apuntan? Y por obra de arte de magia, siempre se apuntaba el mismo hermano, o los mismos. Él decía siempre, él decía sus expresiones que él decía, a comer vamos y a trabajar vayan. O sea, cuando era convivio, todos. Pero ahora a la hora de trabajar y elaborar, pues muy pocos. Y sabes, yo me apunté y siempre tengo muy en mente lo que él me dijo una vez. Yo nunca jamás en mi vida había, te estoy diciendo, tenía como 18, 19 años, nunca había cortado zacate. Aquí tal vez si hubiera vivido aquí desde mi niñez, tal vez, aquí hay césped, hay zacate, pero allá hay puro pavimento en México. Los que han tenido la oportunidad de vivir es puro pavimento, o sea, y el único zacate que te encuentras es el soldar el barlido, pero ni te metas. Y yo nunca lo había hecho. Y empecé a cortar y le decía al hermano, y ahí andaba, según yo, quién sabe cómo me habrá quedado. Yo pensé que lo iba haciendo muy bien. No sé al final cuál haya sido el resultado. Pero se acerca de repente el pastor Hugo y me dice, querido, dice, si lo está haciendo por mí, muchas gracias. Y yo me quedé, pues nada más mirándolo. Dice, pero si lo está haciendo para Él, no espere que yo le dé las gracias. Y duré tiempo, dije, ¿qué me habrá querido decir? ¿Y sabes qué es lo que aprendí? Que tu recompensa no viene del hombre. Tu recompensa proviene ¿de quién? De Él. Cuando tienes un corazón dispuesto para obedecerle y hacer las cosas que a Él le agradan. Porque la recompensa no viene del hombre, amado. La recompensa, ¿sabes de dónde viene? De Él. Por eso la palabra dice, todas las cosas que hagamos para ¿quién? Para el Adón. Y no para ¿quién? Para los hombres. Porque cuando tú haces las cosas para el hombre, yo te puedo decir y asegurar que ciertamente tendrás tu recompensa y tendrás el favor de esa persona. Pero cuando tú haces las cosas para Yahweh, es Yahweh quien te da el favor y quien te rodea de favores en esta vida. Él es el que abre camino donde no hay camino. Él es el que abre lugar donde no hay. Y es el que lo abre las puertas donde no las hay. Pero porque tu recompensa proviene ¿de quién? De Él. Porque es muy fácil a veces desear, o tal vez ahora que hemos tenido otro concepto, pero muchas veces pensamos que si la gente me ve, puedo demostrar que soy algo. Sabes, déjame decirte, tú no tienes que demostrarle a nadie que tú eres alguien, porque si Yahweh puso su mirada en ti, eres más que vencedor y eres más valioso que cualquier cosa delante de los ojos de Yahweh. Ese es el problema, que muchas veces las personas desean agradar a otros para poder sobresalir y decir, bueno, es que yo soy algo, yo sobresalí en esto, yo soy este tipo de persona. Pero sabes, tú no debes de agradar a alguien más. Nuestro agrado debe de encontrar y nuestro favor debe de estar ¿en quién? En Él. Porque si Yahweh te llamó, es porque Él miró algo en tu vida que tal vez tú no has mirado en todo este tiempo. Y sabes, muchas veces es como cuando, yo no sé cuántos, bueno, todos tuvimos infancia, pero muchos jugamos somos jóvenes, todavía la tenemos, amén.
No me dejen solo, amados. O ya cruzaron la otra línea, ¿no? ¿Verdad? Gracias al Padre que tenemos puros jóvenes. Pero sabes, es como cuando tú ibas a un juego de fútbol. Y en el juego de fútbol, ¿qué es lo que hacían? Tú querías ser el primero en escoger. Porque si tú escogías, no ibas al que tenía mejor, no ibas a escoger el que no tenía las cualidades para jugar. Tú escogías a la persona, o si jugabas cualquier tipo de deporte, bueno, yo escojo a fulano, a mengano, etcétera, etcétera, y escogías a los que podían mejor armar un mejor equipo. Y ya al último decían, bueno, ¿y quién queda? Pues tú vete para allá. O sea, dando a entender, pues ya no hay otra opción, simplemente es para completar el equipo. Pero pues no vas a aportar mucho, porque por eso te dejaron al último. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que Yahweh no es así. Porque dice la palabra, dice, porque no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a vosotros. ¿Sabes una cosa? Tú no lo escogiste a Él. Di conmigo, Yahweh me escogió a mí. Y Yahweh te escogió a ti con un fin y con un propósito en esta vida. Y sabes, si podemos seguir relatando un poquito más de la vida de este hombre, y vemos que entonces Elohim da responsabilidades y le habían sido asignadas, y vemos que entonces muchas veces tratamos de mirar más las responsabilidades que le fueron asignadas a una persona en lugar de tener cuidado de nosotros mismos. Pero producto de dónde nació todo este conflicto en la vida de Coré, por un resentimiento o por celos, si tú le quieres llamar, ¿dónde? En su vida. Y voltea con la persona que está a tu lado y dile, los celos no son buenos. Ay, es que siento bien bonito que me celen. Hay dos maneras. Uno, que seas importante. Y el otro tipo de celos es, ¿y dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Ya voy. Y ya te tardaste mucho porque de aquí a allá nada más son 10 minutos. No, si parece GPS. Y miras, y etcétera, etcétera. Y son cosas tan simples en la vida. Pero sabes, en la vida de este hombre también sucedió algo muy parecido. Tenía celos de la posición que alguien más tenía y que tal vez él deseaba y él anhelaba. Tal vez si tú quieres, no podía, tal vez si tú le quieres llamar, tal vez no iba a ser la misma posición de sacerdote, o no iba a ser el mismo lugar, pero Aarón tenía una responsabilidad. Los hijos de Aarón tenían una responsabilidad. Por medio de Moisés tenía una responsabilidad. De los hijos de Coat, de los cuales le nacieron ¿quién era? Se me fue el nombre. Amram, nacieron la descendencia ¿de quién? De Aarón, de Moisés. Y vemos que el segundo hijo era el primogénito. Después el segundo hijo vemos que era otro. Mas sin embargo, el lugar de autoridad o el cargo de los coatitas, ¿a quién se lo delegó? Al que era su primo, si tú le quieres llamar de esta manera. O sea, no se le dio ¿quién? A él, pero se le dio ¿a quién? A su primo, si tú le quieres llamar de esta manera. O sea, había un descontento y había celos en el corazón ¿de quién? De Coré. Di conmigo, el descontento nos puede llevar a muchas cosas terribles en nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos eso? Sabes que Pablo dice, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. ¿Cuántos nos recordamos las palabras de Pablo? Porque he aprendido a vivir tanto en la escasez como en la abundancia. Dice, pero he aprendido a estar contento, ¿qué? Con lo que tenemos. Una cosa es estar contento y otra cosa muy diferente, el resignarnos que así es. Es el tener el contentamiento en la posición que tú y yo estemos. Es importante aprender a tener ese contentamiento aquí en nuestras vidas. El problema es cuando viene ese descontentamiento, es donde viene el conflicto, las divisiones, los pleitos, las contiendas, etcétera, etcétera. Es cuando empiezan a haber toda clase de estos problemas. Ahora, ¿qué dice Gálatas capítulo 15? Gálatas capítulo 15. No, Gálatas capítulo 5, perdón. Porque no hay 15, ya ando muy arriba. Gálatas capítulo 5, versículo 19.
¿Qué dice la palabra? Dice, ahora bien, dice, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería. Dice, pleitos, ¿qué más? Celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, dice, envidias, borracheras, orgías, dice, y cosas semejantes, dice, contra las cuales les advierto, dice, como ya les he dicho antes, dice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Elohim. ¿Cuál era uno de los conflictos que Coré tenía en su corazón? Sabes, hay dos cosas muy diferentes. Una es aprender a caminar en el Ruach, en el Espíritu, y otra cosa es caminar en ¿qué? En la carne. Situación en la que vivía aquí en Coré, porque respecto a esta palabra de Gálatas, dice que los celos y las envidias son obras ¿de quién? De la carne. Y eso no tiene nada que ver, déjame decirte, con espíritus. Porque muchas veces tratamos de ver espíritus en todo. Y dice, ay, es que reprendo y etcétera, etcétera. Pero vamos a marcar un paréntesis. La palabra dice que estas son obras ¿de quién? De la carne. ¿Y cuáles son? Vamos a repetirlas, tal vez para poder refrescar un poquito en nuestra mente. Dice que son evidentes, dice, ahora las obras de la carne son evidentes, dice, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojo, rivalidades, disensiones, sectarismos, dice, envidias, borracheras, orgías, dice, y cosas semejantes, contra las cuales les advierto que los que practican, como he dicho antes, los que practican estas cosas no heredarán el reino de Elohim. ¿Cuántos queremos heredar el reino? Tenemos que aprender, dice la palabra, dice que Él nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Si yo tengo un dominio propio, puedo aprender a controlarme ¿en quién? En ciertas cosas, en la envidia, etcétera, etcétera, y muchas otras de las cosas de las cuales tú y yo podemos mirar, o las cuales otras cosas tú y yo podemos aprender. Ahora, vamos a Santiago capítulo 3, versículo 16. ¿Qué dice la palabra? Dice, porque donde hay celos, dice, y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa que mala. Dice, donde hay ambición, dice, donde hay celos y ambición, dice, ahí hay confusión y toda cosa que mala. ¿Qué es lo que vino a suceder con el pueblo que se encontraba junto con Coré? Vino a traer confusión delante de quién, de todo el pueblo, porque fueron muchos de otros se llegaron a quién, a ellos. Ahora vamos a continuar, Proverbios capítulo 6, versículo 34. Dice, porque los celos enfurecen al hombre, dice, y no perdonará en el día de la venganza. Fíjate que trae muchos problemas. Ahora Proverbios 27:4. Dice, cruel es el furor, dice, e inundación la ira, dice, pero ¿quién se podrá mantener, dice la palabra, ante los celos? O sea, es una gran pregunta. Dice, ¿quién se podrá mantener ante los celos? ¿Por qué? Porque traen tipos de conflictos. Dice, porque ahí hay todo tipo de ¿qué? De obra, de cosa mala, y hay confusión en medio de la gente. Y vemos que dice la palabra, dice que todo lo que fue escrito en épocas pasadas fue escrito para nuestra enseñanza. Y déjame decirte, cuando esta escritura fue escrita no estaba canonizado el Nuevo Testamento. ¿De cuáles cosas estaban hablando? De las que estaban escritas donde aquí en la palabra, donde escritas en el Antiguo Testamento, lo cual muchos dicen, bueno, es que ya no estamos en el Antiguo, estamos en el Nuevo. No, pero cuando dice la palabra esto, estaba hablándose a quién, refiriéndose a quién, a esas cosas que sucedieron de qué, de antaño, y que sirvieron de ejemplo para quién, para nosotros. Esto trae enseñanza de vida para la vida de cada uno de nosotros, para cómo comportarnos, cómo vivir y poder distinguir que cuando hay un descontentamiento, cuando hay celos, cuando hay envidia, eso nos puede llevar a una destrucción, y no solamente a nuestras vidas, sino a la vida de aquellos que vienen detrás de nosotros, o aún incluso a nuestra propia familia, que fue lo que sucedió con el caso de quién, de Coré y todos los que se habían acercado a ellos, porque vemos que no solamente vino y trajo conflicto en ellos, sino que vemos más adelante vino y trajo una división entre ellos mismos. Y tenemos que tener cuidado cuando suceden todas estas cosas, ¿sabes? Son avisos y son alarmas para que tú y yo podamos tener conciencia de las cosas. O sea, cuando estamos viviendo en esta vida,
que nuestra alerta, que nuestra alarma se pueda despertar y que podamos ser capaces de distinguir cuando hay ese descontentamiento. Hay ese descontentamiento en mi vida. Bueno, ¿por qué hay ese descontentamiento? ¿Por qué hay esa insatisfacción dentro de mí? Porque eso nos puede atraer y acarrear problemas, no solamente para nosotros, sino de aquellos que nos rodean también en nuestras vidas, cuando lo entendemos. Y son alertas y son alarmas para nosotros. Ahora, como hijo de Coat, vamos a decirlo de esta manera, empezó a codiciar, vamos a llamarle, pero solamente eran los hijos, recordemos que solamente eran los hijos de ¿quién? De Leví, o los hijos de Aarón, los que podían ser sacerdotes. Ahora, Aarón venía de otro padre, que era Ram, padre de Aarón. Entonces vemos que había 3 hijos, que eran los hijos de Leví, quienes eran Gerson, Coat y Merari. Y solamente si eras hijo de Aarón, podías acceder ¿a quién? Al sacerdocio. Y recordemos que el sacerdote podía ser levita, pero solamente quien eran los de este lugar, de Aarón, podían ser ¿quién? Los sacerdotes. Ahora, ¿qué causó la rebelión? O qué es lo que había dentro del corazón de la vida de Coré. ¿De dónde proviene, de dónde provinieron todas estas consecuencias dentro de su vida? Sabes, todas estas cosas son cosas que han existido desde el principio de la creación del mundo. Sabes, tú y yo somos producto, si tú le quieres llamar, somos producto de una naturaleza que caída, que falló desde el tiempo en el jardín del Edén. Pero si vemos desde antes, desde los tiempos de antaño, hubo una lucha, una batalla que se llevó ¿dónde? Arriba en los cielos, en los cuales es algún paralelismo de lo mismo que sucedió en la vida de ¿quién? De Hasatán. ¿Qué es lo que empezó a hacer la vida de Coré? ¿O qué es lo que hizo Coré en sí mismo? Empezó a mirarse a él y empezó a mirar al otro o a los demás, y vino que automáticamente vino una exaltación. Si sigues leyendo los versículos siguientes, vemos, dice, ¿acaso quién eres tú para enseñorearte de todos nosotros? Y vemos que empezó a murmurar y a hablar en contra de ¿quién? De Aarón. Pero vemos que es lo primero que empezó a hacer, exaltarse a sí mismo. Y el exaltarse a sí mismo viene y trae consecuencias a nuestras propias vidas, que vienen a ser consecuencias destructivas para nosotros mismos, cuanto lo entendemos. Y tenemos que cuidar, ¿sabes? Quien te exalta y quien te levanta, voltea con la persona que está a tu lado, dile, no eres tú, no somos nosotros. Quien te exalta y quien te levanta es Él. Nadie más. Él es el que te exalta tu vida. Él es el que te levanta. Cuando tú estás en medio de un trabajo y encuentras el favor delante de todos los demás, no eres tú representándote y diciendo, es que yo hice esto, yo hice lo otro, y tratas de convencer y de darles la mejor presentación, etcétera, etcétera. Simplemente muchas veces quien te da el favor para hacer las cosas, ¿quién es? Es Yahweh. Cuando tú trabajas para alguien más, tú no tienes que demostrarle a alguien más cuán eficiente tú eres. Tú lo vives, tú lo haces, y todo lo que tú haces y desempeñas, lo haces para ¿quién? Para Yahweh y no para los hombres. Y en ese hacer para Yahweh, Yahweh es el que te da favor delante de ¿quién? Delante de las personas. Pero no eres tú tratando de agradar a ¿quién? Al jefe, tratando de agradar al representante para encontrar el favor delante de él. ¿Quién es el que te da el favor? Yahweh. Sabes, cuando yo empezaba a trabajar dentro de la bodega y estaba yendo a la universidad y empezaba a venir acá a trabajar en las tiendas del dólar, era imposible que te dieran un día sábado. Bueno, un día domingo, porque en ese entonces mi día de reposo era el día domingo, era sagrado. Y era el día, ¿sabes? El único que podía entrar o tener el privilegio de poder tener el sábado y el domingo era el manejante. Lo viví 2 veces. Lo viví cuando trabajaba en una compañía que se tuvo que mudar por cuando hubo la recesión en el año 2009. Y lo viví también cuando empecé a trabajar en las tiendas del dólar. Lo único que yo hacía era hacer mi trabajo para él. Y trabajaba y hacía. Y que si tiempo extra, bueno, yo agarro el tiempo extra. Nadie quería el tiempo extra, todos se querían ir. Y yo empezaba delante de la compañía. Agarré el favor. Tenían muchas personas trabajando mucho tiempo.
Y yo fui a aplicar directamente a la compañía número 1 y me dieron, directamente me hicieron empleado de la, ¿cómo se llama?, de la compañía. Y los días que a veces tenía que pedir, por cuestiones de a veces que de esto o por el otro, no por el de la iglesia, sino por otras situaciones, empecé a ganarme el favor. Y al primero que me decían si quería hacer esto era a mí. Y empecé a ganar el favor delante de los que estaban allá dentro de la oficina, y muchas de las cosas que hacían, y me confiaban muchas cosas. Pero sabes, nunca lo que hice, lo hice para tratar de ganar el favor de ¿quién? De ellos. Porque yo sabía, yo entendía que lo que yo desempeñara, que lo que yo hacía, yo lo estaba haciendo para Él. Y trabajé también en las tiendas del dólar y en la bodega, y tal fue el motivo que el manejante se molestó tanto y que fue y reclamó al que estaba, al dueño de la tienda, porque yo tenía esos días, y él, que era el manejante, dijo, pues así son las cosas. ¿Tuve que pedirlo algo? No. Quien me dio el favor, ¿quién fue? Fue Él. Porque es Yahweh quien te da el favor delante de ¿quién? Delante de los demás. No eres tú quien te exalta, di conmigo, sino es Yahweh quien exalta nuestras vidas. Amén. Y bueno, todavía me queda tiempo. Vamos a ¿qué fue otra cosa? Entonces vemos que es primeramente una de las cosas que tú y yo podemos tener como un paréntesis. Si vemos el significado, ¿cuál es el significado de lo que es rebelión? Vamos a llamarle en esta palabra. Socialmente, o dentro de la sociedad, ¿qué representa o de dónde proviene o qué significa lo que es, vamos a llamarle rebelión? Si vemos el significado de rebelión, es el levantamiento y violento contra el poder para derrocarlo dentro de una sociedad. Pero aún dentro de la sociedad y bíblicamente es lo mismo. Si vemos bíblicamente la desobediencia a Dios o Elohim, se compara, si tú le podemos llamarlo, no solamente a lo que es la rebelión, porque recordemos que la desobediencia es rebelión, es rebelarnos en contra de ¿quién? Rebelarnos en contra de Yahweh. Pero vemos que también la palabra lo compara con el espíritu de adivinación o de hechicería, que proviene de la palabra kazán. Si podemos mirar, la palabra kazán en el hebreo representa o significa adivinar o agorero. Y se utiliza la adivinación como una forma de control mental, como controlar eventos futuros o cosas futuras, que es la hechicería, es controlar y manipular para ejercer el control sobre una persona para que esa persona haga la voluntad de aquel que lo está controlando. Ahora, si vemos un poquito más allá, si lo ponemos de otra manera, cuando tú y yo manipulamos, estamos ejerciendo el mismo significado, porque la manipulación es manipular tu vida para que a través de lo que yo te estoy diciendo yo pueda controlar y dirigir tu vida a fin y a propósito de ¿quién? Mío. Algo que podemos mirar desafortunadamente dentro de ¿dónde? Dentro de muchas asambleas también el mismo propósito sucede, define y controlar, ¿sabes? Y la palabra dice que la rebelión o que la desobediencia es comparado ¿con quién? Con la hechicería. ¿Qué es la hechicería? Es tratar de controlar la vida de otra persona a fin de que esa persona haga los designios de ¿quién? De nuestros propios corazones. Y muchas veces así somos. Muchas veces no decimos las cosas, pero manipulamos las circunstancias. ¿Con qué fin y con qué propósito? Para que la persona que me está escuchando, que me está oyendo, pueda hacer los designios o aquello que yo quiero o aquello que yo quiero, aquello que yo deseo. Y eso es que tenemos que tener cuidado. ¿De dónde proviene o dónde comenzó todo esto? Si vemos de una lucha que surgió ¿dónde? Celestialmente. ¿Qué fue lo que hizo Hasatán? Un tipo, podríamos decir, un tipo de buen parecido, o podríamos decirlo de dónde proviene. Hasatán tenía cierto carisma.
Ahora, si vemos la vida de Coré, vamos a Números capítulo 16. Bueno, si vemos, vamos un poquito a Números capítulo 16, versículo 1. Números capítulo 16, versículo 1. Y vemos, dice, y se rebeló Coré, dice, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, con Datán, Abiram, hijos de Eliab. Dice, Ión, hijo de Pelet, hijos de Rubén. Ahora, si vemos aquí, ya vemos dos grupos que están aquí en la escena. ¿Cuáles eran esos dos grupos? Era Rubén y era ¿quién? Coré. Pero ambos tenían la misma situación o las mismas circunstancias, ¿dónde? Dentro de sus corazones. ¿Cuál era la circunstancia? ¿Sabes? ¿Por qué Rubén se alió, si tú le quieres llamar, con quién? Con Coré. Porque ciertamente Rubén pensó que se le había sido quitado algo que le pertenecía a quién? A él, o algo de lo cual había sido despojado. ¿Dónde podemos encontrarlo? En Génesis capítulo... se me fue la palabra. Génesis capítulo 35, versículo 22. Vamos a Génesis capítulo 35. Dice, y aconteció que mientras Israel moraba en aquella tierra, dice, Rubén fue, dice, y se acostó, dice, con Bila, dice, concubina de su padre, e Israel lo puso, y los hijos de Jacob fueron 12. Pero vemos que por causa de este pecado, ¿qué fue lo que sucedió con Rubén? Le fue quitada, ¿qué? La primogenitura. Ahora, había el mismo sentir en el corazón de Rubén que había en el corazón de ¿quién? De Coré, porque sentía que le habían despojado. Estaba haciendo, si tú le quieres llamar, una alianza con alguien más. O se estaba compadeciendo de alguien más que estaba sufriendo lo mismo que él había sufrido, si tú le quieres poner de esa manera. Siempre uno que está herido va a buscar y va a traer a otra persona que sea de quién, de su misma condición. ¿Cuántos entendemos eso? Sabes, a quien le gusta hablar mucho, no va a hacer relación con aquel que le dice, oye, si no me edifica, pues mejor no me digas nada. Pero cuando viene una persona a hablar y dice, sí, no, sí, esto y lo otro, y empiezan, y tú empiezas a decir, y él te empieza, y empiezan a hacer una historia y una telenovela que muy grande, porque los dos tienen la misma condición dentro de sus corazones. Fue lo mismo que sucedió. Coré se sentía que había sido desplazado. Él sentía que le pertenecía un lugar, el liderazgo de los coatitas. Mas sin embargo, él tenía una responsabilidad. Rubén perdió la primogenitura porque por su pecado, para haberse acercado con quién, con Bila, o haberse llegado con ella, con la concubina de su padre. Mas sin embargo, vemos que hicieron una alianza entre ellos mismos y empezó a haber un conflicto dentro de todo ello. ¿Qué dice Hebreos? ¿Qué dice la palabra? Hebreos capítulo 12, versículo 15. Dice, mirar bien, dice, de que nadie deje de alcanzar la gracia de Elohim, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades, y por ella muchos sean, ¿qué dice la palabra? Contaminados. Dice que no nos dejemos de alcanzar por ninguna raíz de amargura, por la cual nos podamos contaminar nosotros, ¿y qué dice la palabra? Y cause dificultades, dice, a muchos, para que muchos sean contaminados. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en el corazón de esos hombres? Estaban haciendo una raíz de ¿qué? De amargura, de un descontento que había ¿dónde? En sus vidas y en sus corazones. ¿Qué es lo primero que empezó a suceder? Números capítulo 16, vamos a continuar el versículo 2. Dice la palabra, versículo 2, dice, y se alzaron, dice, contra Moisés junto con algunos de los hijos de Israel, dice, 250 jefes de la congregación, dice, escogidos de la asamblea, dice, hombres, ¿qué dice la palabra? Hombres de renombre, o sea, no eran cualquiera. Para que el golpe de estado o el conflicto pueda tener efecto, debes de rodearte con aquellos que tienen un rango de ¿qué? De autoridad, para que puedas provocar un efecto ¿dónde? Entre todos ellos. Si tú te fijas, no se rodearon de la gente, se rodearon con personas que eran de ¿qué? De renombre. Que esa raíz de amargura que ellos tenían vino y contaminó ¿a quién?
a los demás. Si vemos lo mismo que sucedió cuando fueron a reconocer la tierra prometida, ¿cuál fue el mismo conflicto? Dieron todo el buen informe, etcétera, etcétera, pero las palabras que trajeron fueron con un fin y con un propósito de ¿quién? De desanimar ¿a quién? Al pueblo. Y ese desánimo vino y desanimó ¿a quién? A todos los demás, porque no eran cualquier personas que habían ido a explorar la tierra, eran hombres de ¿quién? De renombre o de cada tribu, los cuales habían ido a examinarla. ¿Y qué es lo primero que dijeron? Bueno, si ellos lo están diciendo, pues significa que tienen verdad. ¿Cuántos entendemos eso? Lo mismo sucede dentro del ministerio, dentro de las cosas, que ¿de dónde comienza todo? Muchas veces ¿de dónde? De los líderes o del liderazgo. Y eso es lo que viene y contamina a los demás, porque si fuera de la gente, pues sí es el hermano, pero es el hermano tal. Y sí, pero también el hermano tal dice y dijo, y se empieza a hacer un conflicto, y todos terminan creyendo porque son personas de renombre o de autoridad dentro de ¿dónde? Dentro de un ministerio. Y así es como comenzó todo este conflicto. ¿Qué es lo que venían sucediendo? Dice que eran 250 hombres ¿de quién? Dice 250 jefes de la congregación escogidos en la asamblea, dice, y hombres, ¿qué dice la palabra? Hombres de renombre. Ahora, ¿qué es lo que miramos primeramente? ¿La exaltación o la autoexaltación de quién? De Coré a sí mismo. ¿Qué dice Mateo capítulo 23? Ya todos conocemos esta cita, Mateo capítulo 23. Dice, el que se enaltece será humillado. ¿Y qué es lo que hizo Coré? Se enalteció a sí mismo. Y de la misma manera, ¿qué es lo que sucedió? Vino un conflicto sobre su vida. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 6, ¿qué dice? Primera de Pedro, vamos allá a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, dice, humillaos, pues la mano, dice, humillaos bajo la mano poderosa de Elohim, dice, para que los exalte a su debido tiempo. A veces entendemos mal la dinámica. A veces pensamos que debemos de exaltarnos para que Yahweh nos exalte. Y la palabra dice que debemos de humillarnos para que Yahweh nos exalte. Porque el que se enaltece será humillado, mas el que se humilla es enaltecido ¿por quién? Por Yahweh. Funciona de la manera opuesta en la que tú y yo pensamos que las cosas funcionan. ¿Qué es lo que primero que piensa el hombre? Para que me puedan reconocer, yo me tengo que exaltar para que otros me reconozcan. Y no es así. Debemos de humillarnos delante de la presencia de Él para que Yahweh sea el que nos levante y que Yahweh sea el que nos enaltezca nuestras vidas. ¿Cuántos queremos ser enaltecidos? Por Él, aclarando, ¿verdad? ¿Cuántos queremos? Amén. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Di conmigo, humillarnos. Postrarnos delante de la presencia del Padre, humillarnos delante de Él, si queremos que Él sea el que nos exalte en su debido tiempo o en su tiempo preciso. Ahora, la amargura, los resentimientos, esto, ¿sabes? Cuando una persona tiene amargura o resentimientos, es una persona que, déjame ponerlo de esta manera, es una persona que toma de una manera personal las cosas que le sobrevienen a su propia vida. Vuelvo a repetir, la amargura o los resentimientos, cuando hay dentro de la vida de una persona, esa persona piensa que todo lo que sucede alrededor de su vida es en contra suya y en contra de él, de tal manera que hace personal todas las cosas porque piensa que todos tienen algo en contra de él. Mas cuando tú tienes un corazón sanado y vives, si tú le quieres llamar, en el espíritu o en el ruaj, no en los caminos de la carne, porque vemos que los caminos de la carne, ¿cuáles son? Las obras de la carne, son envidias, borracheras, etcétera, etcétera, ¿pero qué? Envidias y celos. Y piensas, esa persona lo toma personal. Pero cuando tú vives en el espíritu, tú no eres tú quien gobierna tu vida, sino es ¿quién? El Padre. Pablo decía, dice, mas ya no vivo yo, sino ahora Yeshua vive en mí. Ahora las cosas que te suceden, que otros te hacen, no lo tomas personal. No lo tomas como una ofensa a tu propia vida.
Lo que te hagan, lo que te dijeron, no importa qué fue, no lo tomas como algo personal, lo tomas como algo que hicieron en contra de tu vida, pero no solamente en contra de tu vida, sino tal vez en contra de quién, de Elohim, porque fuimos creados conforme a la imagen y la semejanza, y quien mora y vive en nosotros, ¿quién es? Es Él. Por eso, si tú y yo podemos mirarlo, la vida de Yeshua, cuando vinieron y le hicieron todas estas cosas, dice la palabra, dice que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca, no se defendió. Cuando todos le calumniaban, si hubiera vivido conforme a la carne, ¿qué es lo que hubiera dicho? Pues Padre, ¿por qué permites? Recordemos que las palabras, ¿qué es lo que vino cuando se le acercó al discípulo y le dijo: Maestro, es que tú no tienes que, te lo voy a parafrasear de esa manera, tú no tienes que morir por nadie. ¿Y qué fue lo que le dijo Yeshua? Dice: apártate de mí, Satanás. Porque era necesario que él cumpliera el propósito por lo cual había sido enviado ¿a quién? A esta tierra. Y si iba a venir como un Mesías sufriente, el cual iba a ser, azotado por nuestras rebeliones. Era necesario que él padeciera todas esas cosas. Y aun cuando estaba en el madero, ¿qué le dijo? Padre mío, dice, no les tomes en cuenta sus pecados. Pero alguien que hubiera estado herido y resentido se hubiera quejado con la vida por todo. Y muchas veces así es una persona herida, resentida. Viene algo y sucede algo y piensa que las cosas que le están sucediendo es porque Yahweh se enseñó con él, porque los demás se enseñaron con él, y dice: y es que todo lo malo me pasa a mí. Y se empieza a quejar y a quejar de la vida, cuando debemos de aprender a caminar ¿dónde? En el Espíritu. Porque miras que las cosas que te pasan y que tú haces no son en contra tuya. Son circunstancias que vienen, que muchas veces lejos de doblegarte, vienen y te fortalecen para que tú y yo podamos ser llevados a otro nivel en nuestras vidas. De tal manera, ¿qué es lo que vinieron a hacer con Esteban en el libro de Hechos? Esteban era un hombre, dice la palabra, que cuando los escogieron era un hombre en el cual moraba ¿quién? La presencia de Yahweh, quien en la vida de este hombre. Y cuando vinieron y lo apedrearon y todas estas cosas, ¿qué fueron las palabras de Esteban? Padre, si te sirvo y te estoy buscando y estos me matan, ¿de qué me sirvió haber sido todo esto? Si yo pensé que mi propósito era llevar tu palabra. No, dijo: Padre, no les tomes en cuenta sus acciones. Porque era un hombre que había aprendido a vivir en el Espíritu y no en la carne. Y entendió que las cosas y las aflicciones que venían a su vida no eran en contra suya, sino era porque Yahweh mismo también lo estaba permitiendo. ¿Cuánto lo entendemos? Pero tenemos que aprender a ser maduros y poder entender. Y no quejarnos en contra de la vida, amados. Muchas veces las cosas no suceden como queremos. Y lo primero que hacemos es levantar nuestra mano delante del Padre y decir: ¿por qué tú permitiste esto? ¿Por qué si esto? ¿Por qué si lo otro? Empezamos a levantar nuestra queja y nuestra murmuración delante de ¿quién? Delante de Él. Porque sabes, el pueblo, cuando tú miras parte de esta historia, no se estaban quejando en contra de Aarón. La queja que ellos tenían era en contra de Yahweh, porque ¿quién es el que había designado las funciones de cada uno? No había sido Aarón, no fue Moisés quien las designó, no fue Aarón quien las designó. Quien las había designado, ¿quién era? Era Yahweh. ¿Con quién se estaban quejando? Contra Yahweh. Estaban levantando su puño y diciendo: lo que nosotros queremos no lo tenemos, porque Yahweh se ha enseñado con nosotros, si tú le quieres llamar en cierta manera. Y no es así. Es entender que de Yahweh son los decretos y Él lo establece de esa manera. Y no hay nada que tú y yo podamos hacerlo. ¿Cuánto lo entendemos? Y vemos que esta era una cierta característica que ellos podían. Otro punto que tú y yo podemos mirarlo es la rebelión. Hasatán, ¿qué es lo que sucedió con la vida de Hasatán? Se miró a sí mismo y deseó hacer ¿qué? De la misma manera que ¿quién? Que Elohim mismo. Tú lo puedes mirar, lo puedes leerlo en Ezequiel capítulo 28 del versículo 13 al 19, Isaías capítulo 14 del versículo 12 en adelante. Hay cosas que tú y yo podemos mirar que habla acerca de referente a ¿quién? A la vida de Hasatán y cómo se enalteció. Y qué es lo que dice la palabra. Dice: eras como ningún otro. Dice: pero tu soberbia, tu rebeldía, etcétera, etcétera, y vinieron a ser consecuencia de ¿qué? De todas esas cosas. Lo mismo que había sucedido con ¿quién? Con la vida de Coré. Ahora, vamos a brincar Números capítulo 16. Dice: y se juntaron contra Moisés, dice, y Aarón, dice, y les dijeron, dice: basta ya de vosotros, dice, porque toda la congregación, todos ellos son santos.
y Yahweh está en medio de ellos, dice, ¿por qué entonces, dice, se levantan, dice, por encima de la asamblea de nuestro Adón? Aquí si tú y yo podemos, ¿qué es lo que sucedió? Número uno, di conmigo, hubo una conspiración, o lo que podríamos decir como un golpe de estado. Fíjate lo que dice el versículo 3, dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón. ¿Quiénes se habían juntado contra Moisés y Aarón? Todos los de la asamblea, todos los que se habían juntado con los demás heridos, desdichados. Dice, y contra Moisés y Aarón, dice, y les dijeron, basta ya. Dice, de vosotros, dice, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Y dice, y Yahweh está en medio de ellos. Dice, ¿por qué entonces se levantan? Dice, por encima de la asamblea de ¿quién? Del Adón. Una de las cosas que podemos mirar, ¿sabes? Siempre es el mismo patrón. El mismo patrón número uno, que es el de una conspiración, sea político, sea dentro de la iglesia, dentro del mundo, etcétera, etcétera, siempre será el mismo patrón. ¿Cuál es ese mismo patrón? El descontento. Cuando hay descontento empieza a haber toda clase de ¿qué? De conflictos. ¿Y cuáles eran esos conflictos que empezaron a suceder? La insatisfacción, el disgusto. ¿Sabes? Un tipo de carisma de una persona, de una personalidad o de un problema en el corazón de esa persona, y debemos de poner, ¿en quién tú y yo debemos de poner nuestros ojos? En el autor y consumador de ¿quién? De nuestra fe. ¿Sabes? Todos los días la carne, ¿sabes? Diariamente Pablo dice, muero a diario. Pero también, ¿sabes? Diariamente la carne está ¿qué? Está dispuesta. Todos los días debemos de vivir, pero ¿sabes? Podemos levantarnos al día siguiente o a la mañana siguiente y va a ser una lucha constante, porque es el de morir a diario a tus pasiones, etcétera, etcétera. ¿En quién? En nuestras vidas, a fin de permanecer una vida que le agrada a ¿quién? Que le agrada a Él. Y va a ser una lucha constante siempre, siempre y siempre. Y va a ver si tú le quieres llamar a lo que sucedió. La conspiración va de la mano de palabras, de conmigo, astutas. Siempre cuando hay una conspiración, ¿sabes? No es como que va a suceder y siempre comienza por palabras que astutas y si tú le quieres, muy elocuentes y con cierto carisma de la vida de esa persona, con el fin de llevar a cabo el plan y el propósito que tiene en sí mismo. ¿De cuál? De traer no solamente o de hacer una conspiración para derrotar y quitar a uno para ponerse ¿quién? A sí mismo. ¿Qué es lo que dice el versículo 3? Dice, basta ya de nosotros. Dice, dice, ¿quiénes son ustedes para enseñorearse de quién? ¿De nosotros? ¿Acaso no somos todos santos? Y vemos que eran palabras que empezaron a convencer ¿quién? Al pueblo, porque el pueblo se empezó a juntar ¿con quién? Con ellos. Ahora déjame darte un ejemplo. ¿Cuánto nos recordamos de la historia de David y de Absalón? Vamos a segundo libro de Samuel, capítulo 15 y versículo 15. ¿Estamos ahí? Dice, aconteció que después de esto, dice, Absalón se hizo un carro y caballo, dice, y 50 hombres, dice, que corriera, dice, delante de él. Dice, y Absalón se levantaba, dice, temprano, y se situaba, dice, junto al camino, dice, de la puerta. Y sucedía que todo aquel que tenía un pleito, dice, y venía al rey para juicio, fíjate las palabras de Absalón. Dice, Absalón lo llamaba y decía, dice, ¿de qué ciudad eres? Dice, y este respondía, dice, tu siervo es de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mire, dice, tu causa es buena, dice, y justa, dice, pero nadie te va a escuchar de parte del rey. O sea, mira que yo tengo buenos sentimientos contigo y tu causa es buena y es justa. Muy palabras muy elocuentes. Dice, pero date cuenta que nadie del rey te va a escuchar. El único que te va a escuchar y te va a poner atención soy yo. Y miren lo que continúa diciendo. Dice, entonces, si me dice, tu causa es justa y buena, dice, pero nadie te va a escuchar de parte del rey. Dice, decía además Absalón, dice, ¿quién me nombrará juez en la tierra? Entonces todo hombre, dice, que tuviera pleito, causa alguna, podría venir a mí, dice, y yo le haría justicia. Había un descontentamiento también en la vida de ¿quién? De Absalón, porque recordemos que cuando había sido violada ¿quién era su hermana? Se me fue el nombre. Y Tamar, ¿verdad? Tamar. Cuando había sido violada Tamar, su padre, David, no hizo nada. Se quedó, si tú quieres, dice, callado. Y cuando Absalón trató de reaccionar o de hacer algo, dice la palabra que lo exilió, lo quitó. Y hubo un descontento por quien en su corazón, porque pues aparentemente, o sea, mi padre que es rey, no hizo nada y yo que estoy tratando de hacer algo bueno, pues me quitan.
Hubo un descontento también en la vida de ¿quién? De Absalón. Y como parte de ese descontento hubo una conspiración para ¿quién? Para derrocar a su padre. Pero fíjate de la manera en que lo hizo, con palabras muy elocuentes. Dice, ¿quién me hiciera rey como Israel? Dice, para que yo pudiera juzgarlos. Dice en la tierra, dice, entonces todo hombre tuviera pleito, causa alguna, dice, podría venir, dice, a mí, dice, y yo le haría justicia, dice, y sucedía que cuando alguno se acercaba, fíjate el carisma, dice, y sucedía que cuando alguno se acercaba y se postraba ante él, dice, le extendía su mano y lo levantaba y lo besaba. O sea, venían delante de él para postrarse y decir, no eres digno. Yo no sé cuáles serían las palabras, no lo especifica, pero tal vez no eres digno, o sea, mejor levántate. O sea, un carisma de poderse ganar ¿a quién? A la gente, pero era con el fin y con el propósito de una conspiración en contra de ¿quién? De su padre, para quitarlo delante del reinado. ¿Qué es lo que estaban haciendo estos hombres? Las mismas palabras muy astutas que le dijeron a Moisés. Dice, pero es que ¿quién eres tú dice, ¿acaso no todos somos santos? Dice, ¿acaso? Dice, ¿quién eres tú para gobernarte? O sea, ellos ya estaban haciendo su propio plan, pero quien había establecido las cosas no era ni Aarón ni Moisés. Quien había establecido las cosas de esa manera, ¿quién era? Era el Padre. Y contra quien estaban conspirando no era contra Aarón ni contra Moisés, era contra ¿quién? Contra el Padre. ¿Qué es lo que le dijo el Padre a Samuel? Dice, porque no te han desechado a ti. Dice, me han desechado ¿a quién? A mí, para que yo no gobierne sobre ellos. Fíjate hasta dónde puede llegar todo este conflicto del descontentamiento, la exaltación, la envidia, los celos, el rencor, la amargura que podía haber en la vida de esos hombres. Si vemos en el versículo 5, y si sucedía que cuando alguno se acercaba y se postraba delante de él, se extendía su mano y se le levantaba y lo besaba. ¿Sabes? Era hábil, o era una persona hábil para proyectar una imagen o un carisma, no dejando que otros se inclinaran ante él, sino antes los levantaba y él mismo les besaba la mano. Pero era con el fin y con el propósito de ¿qué? De llevar sus planes a cabo. Y sabes, eso muchas veces sucede. Y es el mismo patrón. Muchas veces la gente o las personas actúan de esa manera, y no es tanto porque le importe la persona, sino es qué favor voy a encontrar delante de ellos. ¿Por qué lo hacía? Porque sabía que al final de cuentas quien lo iba a proclamar como rey, ¿quiénes iban a ser? Iban a ser las personas, y era necesario tener a las personas delante de quién, a favor de quién, delante de él. Tanto que dice, ¿quién me hiciera rey? Dice, para que yo pudiera juzgar. O sea, había un anhelo que si tú lo pudieras decir, este va a ser nuestro rey, nuestro, ¿cómo se dice? Nuestro gallo, lo que tú puedes decir. O sea, él es el que nos va a hacer justicia. Pero era con el fin y con el propósito de llevar a cabo sus planes. La acusación, otro punto que tú y yo podemos mirar, versículo 3, dice, vamos a regresar un poquito. Dice, se contaron contra Moisés, dice, y le dijeron, basta ya de quién. O sea, empezaron a levantar una acusación en contra de quién, de Moisés. Di conmigo, la acusación. ¿De dónde proviene la acusación? ¿Cuándo nos recordamos? ¿Quién es, en el libro de Job, quién es el acusador de los hermanos? Hasatán. Y él es el que anda acusándolos, dice la palabra, en la mediodía y en la tarde. ¿Sí? No, dice que de día y de noche, lo bueno que están despiertos. Dice que de día y de noche, o sea, en todo tiempo los anda acosando. ¿Sabes? Déjame decirte, el vivir en las cosas del Padre y en los caminos de Él, las cosas no serán fáciles. Pero te puedo decir que Él dijo que confiáramos en Él porque Él ha vencido el mundo. ¿Van a ser fáciles? No. Porque sabes, siempre va a haber una lucha en tu vida y en mi vida. ¿Y por qué? Porque en el momento que tú y yo venimos y nos convertimos hijos de Él, nos dio un lugar que Él deseaba de reinar,
Dice la palabra que fuimos llamados reyes y sacerdotes para que reinemos juntamente con Él dentro del tiempo del milenio. Y el que tú y yo seamos llamados hijos de Él y que reinemos juntamente con Él, hemos tomado un lugar que Él quería tomar y que le perteneciera a Él. Ahora, por eso es que hay una lucha en contra de nuestras vidas, porque dice la palabra, dice que Él anda como león rugiente buscando a quien devorar, porque trae una lucha constante en contra de ¿quién? De tu vida y de mi vida. Por eso dice la palabra que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Elohim para destrucción de ¿quién? De fortalezas. Dice para que tomemos el escudo y ya miramos todas esas cosas que significaban las vestiduras de ¿quién? De los sacerdotes. De vestirnos de todas estas cosas, de permanecer firmes ante las acechanzas de ¿quién? Del maligno, para que podamos destruir los dardos de ¿quién? Del maligno. Pero ¿qué necesitamos? Permanecer y estar firmes. ¿Sabes? Siempre el enemigo va a querer traer ¿cómo se llama? Separación en medio de todo. ¿Sabes? Cuando todo esto se levantó, ¿qué es lo primero que trataban? Y voy a tratar de resumir lo que me falta. Era el fin y el propósito de ellos, era traer una división. Y hubo una división entre ellos. Dice la palabra, dice que un reino dividido no puede prevalecer. Ellos mismos se dividieron. Porque cuando Moisés los mandó a llevar, dijo, no iremos. No quisieron bajar estos hombres delante cuando Moisés los mandó a llamar. Y vinieron consecuencias terribles en contra de sus vidas. Pero sabes, cuando tú y yo podemos entender que hay una lucha constante, tú y yo tenemos que permanecer firmes. Sabes, es como una cacería. ¿Cuántos han mirado videos de supervivencia o de lo que es de la vida salvaje? Muchos. ¿Qué es lo que hace el león, la presa o el lobo para tomar para tomar a sus opresores? Es una emboscada para tratar y de separar a quién, aunque sea uno, de toda la manada. Y no se van en contra de toda la manada, se van con aquel que se separó. Por eso dice la palabra, dice que tú y yo debemos de estar unidos por la cuestión que las coyunturas que ejercen, porque entre más unidos y entre más juntos estemos, no seremos presa de ¿quién? Del enemigo. Pero cuando empezamos a actuar como llaneros solitarios y nos separamos y nos desviamos, vienen ataques de ¿quién? Del enemigo, porque somos expuestos a los ataques de él. Porque no hay una unidad dentro del cuerpo, no hay una unidad dentro de esa persona. Lo mismo sucede, pero cuando hay un grito y el pastor los llama a las ovejas, automáticamente es como si todas reaccionaran y todas se amontonan. Y sabes, cuando están juntas no las atacan cuando se dispersan. Ahora, ¿cuánto más? Entre más juntos tú y yo estemos, di conmigo, entre más juntos estemos los unos con los otros, mayor protección y cuidado el Padre, que es el buen pastor, tomará de nuestras vidas. ¿Cuánto damos gracias al Padre por ello? Pero necesitamos estar juntos. Y sabes, no es por otra cosa, sino es por el fin y por el propósito que Yahweh nos ha llamado, de permanecer juntos y unidos por la cuestión que las coyunturas ejercen. Y sabes, el pueblo cuando se levantó en contra de Moisés, y dijeron, bueno, ¿quién eres tú? Y vemos que después más adelante Moisés les dice, no les tomes ninguna de sus ofrendas. Siempre el Padre actuaba de una manera. Siempre va a estar la misericordia antes de por medio. Muchas veces cuando Yahweh les hizo la advertencia al pueblo, una de las cosas que tú y yo podemos mirar a través del relato es que Moisés trató de hacer reaccionar al pueblo que se había apartado, de hacerles ver las consecuencias que podían venir. Aún en contra de ¿quién? De Moisés. Fíjate lo que dice, y ya con eso termino. Números capítulo 16. Fíjate lo que dice el versículo, dice versículo 8, entonces Moisés dijo a Coré, dice, oíd ahora, hijos de Leví, dice, no es suficiente que el Elohim de Israel los haya separado del resto de la congregación de Israel, dice, para acercarlos así, dice, a fin de cumplir el ministerio del tabernáculo del Adón, dice, y para estar ante la congregación, dice, para ministrarles. Dice, ellos eran los que estaban a cargo de transportar todo el inmobiliario. O sea, tenían una responsabilidad, si tú le quieres decir, privilegiada.
porque ellos eran los que se encargaban de desmontar todo el tabernáculo, que cuando la gloria de Yahweh avanzaba, ellos desmantelaban todo y cargaban y lo transportaban del campamento y el tabernáculo, ¿a dónde? Hacia otro lugar. Y si fíjate las palabras de Moisés, estaba haciéndole reflexionar a Coré, diciendo, mira lo que estás haciendo, o sea, no es cualquier cosa el lugar que Yahweh te ha dado. Mas sin embargo, por el descontento que había en su corazón, estaba despreciando el lugar que Yahweh le había entregado. Y muchas veces no aprendemos a valorar el lugar que Yahweh nos ha entregado por enfocarnos tanto en el ministerio de alguien más, sin darnos cuenta que Yahweh también nos ha dado un lugar en medio del cuerpo. ¿Cuánto lo entendemos? Eso es lo que, ¿sabes? Moisés le estaba diciendo a este hombre, dice, no es cualquier cosa lo que Yahweh te ha dado. Dice, no es suficiente que Yahweh te haya apartado para sí, para que le sirvas, para que quites, para que muevas todas estas cosas. Mas sin embargo, él seguía con esa obstinación donde en su vida y en su corazón. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Sabes? Y con lo otro que hablábamos en el versículo 3, ¿qué es lo que dice la palabra? Dice, ¿quién es el acusador de los hermanos? Vemos que es ¿quién? Hasatán. Y pues según la Torah, para que pueda haber un castigo o una pena de muerte sobre la vida de una persona, ¿qué se necesitaba? Di conmigo, 2 testigos. Pero sabes, ya hay un testigo. ¿Quién es ese acusador? ¿Hasatán o Satanás? Y cuando tú y yo hablamos en contra de un hermano, estamos siendo y trayendo un castigo de una pena sobre la vida de ¿quién? De esa persona. Porque automáticamente tú y yo nos venimos y nos convertimos en ¿quién? En el segundo testigo, porque se requiere de 2. Pero ¿quién es el primero que está siempre al acecho? Satanás. Y cuando tú y yo nos aliamos y empezamos a hablar mal de la vida de un hermano, ¿sabes? Estamos hablando mal, pero estamos trayendo condenación sobre esa persona, pero también sobre nosotros mismos, porque estamos actuando, como dice la palabra, como la shonjara, como una lengua mala, lisonjera. Y tú y yo tenemos que tener cuidado cómo tú y yo hablamos respecto a otros, cómo tú y yo nos comportamos, cómo tú y yo somos. De tener cuidado que no haya ninguna raíz de amargura en nuestras vidas, en nuestros corazones, en la cual podamos tomar cuidado si hay algún tipo de descontento en la vida y en el corazón de cada uno, de analizarnos y hacer una retrospección. Y si hay un tipo de descontento, decirle, Padre, ayúdame, ¿cuál es esa área en la cual hay un descontento en nuestras vidas? Y aprender a valorar el lugar, no importa la función que hagamos, que desempeñamos, tu labor y nuestra función dentro del cuerpo es tan importante como cualquier otra. Tanto es así que Moisés le dijo, dice, no es cualquier lugar que Yahweh te ha dado, dice, te ha apartado para que muevas todas las cosas. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por tu palabra, por tu instrucción en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ayúdanos a entender, Padre Yahweh, que el llamado que tú has puesto sobre nuestras vidas es un lugar especial delante de ti, porque no me lo entregó y porque no lo dio cualquier persona, sino que provino de ti. Ayúdame a ser una persona agradecida, Padre Yahweh, en todas las cosas, a ser una persona que está contenta, Padre Yahweh, con lo que tiene. Que no seamos personas descontentas, con una insatisfacción en nuestras vidas, en nuestros corazones, lo cual puede traer conflicto, Padre Yahweh, no solamente en nuestras vidas, sino en nuestras casas, en nuestras familias. Porque todo eso produce, Padre Yahweh, raíz de amargura. Y tu palabra dice que tengamos cuidado, que ninguna raíz de amargura, Padre Yahweh, hay entre nosotros con la cual no seamos alcanzados y que otros también sean alcanzados por ello. Sana nuestras vidas, sana nuestros corazones, Padre Yahweh. Ayúdanos a entender el plan y el propósito que tú tienes para nuestras vidas, que tú nos has llamado con un fin tan especial para nosotros. Si quieres tú quien nos escogiste a nosotros y no te escogimos nosotros a ti, Padre. Gracias por el lugar que nos has dado. Gracias por ser llamados hijos tuyos. Gracias por el privilegio, Padre Yahweh, de que nos has dado un lugar para funcionar dentro de tu cuerpo, Padre Yahweh, sin importar cuál sea esa labor que desempeñamos. Es un lugar privilegiado que tú nos lo diste y que no lo entregó cualquier persona, sino que provino de ti. Prepáranos y capacítanos, Padre Yahweh, en todo tiempo, para que podamos ser edificación dentro del cuerpo, como dice tu palabra. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén y amén. ¿Cuántos damos gracias al Padre? Amén. Nos podemos dar un fuerte aplauso a nuestro Padre. Amén. ¿Cuántas personas contentas hay aquí?
Amén. Agradecidas y contentas. Amén. ¿Y cuántos honramos el lugar que el Padre nos ha dado? Sin importar cuál sea. Voltea con la persona, es honrar el lugar que el Padre nos ha dado. Amén. Con nuestras manos levantadas. Padre, gracias por tu cuidado, por tu protección a nuestras vidas, a nuestros corazones. Gracias por ser fiel proveedor en todas las cosas y por suplir todo conforme a tus riquezas en gloria, Padre. Bendícenos y despídenos con tu paz y con tu shalom en esta hora. Yevarejeja Yahweh beishbereja, Yaer Yahweh panabeleja bijuneja, Isaac Yahweh panabeleja beyesem leja shalom, Beshen Yahshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga, que Yahweh te proteja, que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.